Dicen que hay personas que no se explican, que se intuyen, que se sienten en los silencios largos, en los ojos que esquivan pero arden, en las palabras que no buscan atención, sino verdad. Sara es una de ellas, una viajera de mapas múltiples, de cielos cruzados, ciudades tejidas de historias y paisajes interiores que tanto duelen como deslumbran. Viene de muchas partes y sin embargo quizás su trayecto más largo haya sido hacia adentro. Hoy nos sentamos frente a ella, no para entenderla del todo, sino para acompañarla mientras se redescubre. Porque a veces lo más hermoso no es tener todas las respuestas, sino permitirse formular al fin las preguntas propias. ¿Qué es habitar una mente que va más rápido que el mundo? ¿Cómo se construyen vínculos desde la intensidad? ¿Dónde queda el cuerpo cuando la cabeza nunca descansa? En este episodio no hay personajes, solo esencia. Y desde ese espacio Sara nos comparte su verdad, con reservas, con ternura y con una honestidad que desarma. Que empiece el viaje, donde todo aún está por escribir. Bienvenidos, bienvenidas, una vez más, a Fuera del Mapa. Sería una montaña rusa con un atardecer. Sí, y una montaña rusa con muchas emociones, altibajos y sí, con un atardecer y si puede ser en San Francisco. Bueno, pues hoy desde una orilla muy íntima del mapa conversamos con Sara Coreca. Ella es divulgadora de altas capacidades, exploradora de la mente, del mundo y del alma. Hoy nos sentamos a su lado sin prisa para descubrir en ella lo que tantas veces el ruido no deja escuchar. La voz de quien observa antes de hablar. ¿Qué tal estás, Sara? Hola, pues bien, muy contenta de estar aquí contigo, la verdad, por fin, que ya llevábamos un tiempo hablándolo y por fin puedo estar aquí. Y sí, por fin se ha dado y la verdad yo también estoy muy feliz y muy contento de que podamos hacer esta entrevista, que nos hayamos encontrado por fin en el camino Sí, y que podamos compartir este trocito de vida y este paisaje tan bonito que tenemos aún por descubrir. pues sí. Muchas gracias por haberme invitado, por cierto, y qué presentación más bonita has hecho. Muchas gracias. Tranquila, si es así. Este programa es así, pero el mapa es así. Hablando de paisajes, Sara, tú eres una persona que ha viajado, pero muchísimo, ya más por paisajes lejanos, como Kauai, Nueva York, Manchester. ¿Qué paisajes del mundo han dejado huella en ti? Pues sí, he viajado mucho, no tanto como me gustaría. Sí que he vivido fuera en algunos de los sitios que has mencionado. Viví en Manchester, en Londres, en Nueva York, en San Francisco, y eso sí que me ha permitido explorar un poco el mundo, aunque en general no considero que haya viajado tanto, o al menos me hubiese gustado hacerlo más. Y sin duda el paisaje bueno, voy a decir dos paisajes que me han marcado. Uno de ellos lo has mencionado, en Kauai, que es una isla de Hawái. Eh, Aquello es otro mundo. Hay algunas de las islas de Hawái que están un poco sobreexplotadas, ¿no? por el turismo, pero Kauai se mantiene bastante virgen,
conserva así la esencia de las islas, creo. Y bueno, hice una ruta de 4 días de senderismo por ahí y, y no sé, los acantilados, todo era verde con el mar al lado, fue espectacular. Y luego otro paisaje que me marcó y lo tengo en la retina fue en el Gran Cañón, en Estados Unidos. Coincidió, bueno, que vi atardecer, pero justo tenía como una panorámica y estaba atardeciendo por un lado y por el otro lado había una tormenta y se veía la cortina de precipitación con rayos cayendo y al otro lado el atardecer. Esa imagen la tengo grabada en mi mente y es de, no sé, lo más Es espectacular que imborrable, he eso es visto. Sí, sí, imborrable, ¿no? sí, sí. Es lo más espectacular que he visto así a nivel de naturaleza. Pues esos dos, te diría. ¿Y qué encuentras en la naturaleza que no encuentras en ningún otro sitio? Pues, no sé, silencio, desconexión y bueno, lo típico que se dice, ¿no? De desconectar para reconectar con uno mismo y eso. A mí de por sí me gusta mucho andar, caminar, tanto por ciudades como por la naturaleza, pero en la naturaleza especialmente el simple hecho de caminar por ahí, dejar tu mente en blanco, ver el paisaje, centrarte en lo que estás viendo, pues no sé, encuentro en ello una paz que es un poco casi meditativa, ¿no? El estar presente ahí y no sé, yo a mí me recarga las pilas siempre. ¿Y cuándo te sientes realmente libre? Uf, eh, pues no sé, libre. A ver, en esos momentos de, de paz en la naturaleza, supongo que es lo más cercano que he estado a la libertad. Eh, sí, supongo que en esos momentos. Si no, pues obviamente encuentras cierta libertad en pequeñas decisiones que tomas en el día a día o yo, bueno, lo he mencionado antes, pero soy muy fan de las montañas rusas y quizás con el subidón de adrenalina, pese a que estás atado físicamente a algo, pero en ese momento tu mente está, pues eso, con el subidón de adrenalina, quizás en ese momento también te sientes libre, ¿no? Porque no estás ahí, no sé. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero en todos esos momentos. Y sí, no sé. En esos momentos me siento libre. ¿Y te sientes diferente en función del lugar donde estás? Sí, por supuesto. Y ya no solo por el entorno, por las personas que pueda haber, sino en cuanto al lugar físico también. En cuanto a las personas que me rodeen, pues creo que todos cambiamos un poco nuestra conducta, ¿no? Según en qué círculo de amistades, familia o trabajo o lo que sea, en el círculo en el que estamos, cambiamos un poco nuestra conducta. Pero, pero por lugar físico también. De hecho, yo le tengo un cariño muy especial a San Francisco, que viví 1 año y medio ahí. Y la primera vez que volví, después de mudarme a Barcelona de nuevo, la primera vez que volví lloré de felicidad y de nostalgia de estar ahí de nuevo. Y no sé por qué tengo esa conexión con esa ciudad, porque he tenido mejores etapas en otros sitios en los que he vivido, o sea, eh, o quizás digamos que he estado objetivamente mejor en otros sitios,
pero la conexión que siento con esa ciudad no sé explicarla. Ya es por el simple hecho, no sé, es el lugar físico, ya no solo el entorno, como decía antes, de relacionarme con otras personas. Y por supuesto, pues volvemos a la naturaleza, ¿no? Creo que a todo el mundo nos cambia algo por dentro cuando estamos en contacto con la naturaleza, vemos verde. Pues también creo que me siento diferente estando en la naturaleza, sobre todo en los bosques. Yo soy muy de bosque. ¿Tienes la sensación de estar como de vuelta al hogar cuando estás en la naturaleza? Sí, no sé cómo explicarlo, es sentir esa calma, paz que me da, que he explicado antes, ¿no? Por el simple hecho de estar ahí, de observar, de estar en ese lugar, me da mucha paz. Y si tuvieras que elegir un lugar del mundo como refugio del alma, ¿dónde sería? Pues, a ver, me voy a repetir, pero yo diría que Kauai. Mira que sí, mira que tengo esta conexión con San Francisco, pero es que Kauai, no sé, el ritmo de vida que tienen ahí, lo amable que es la gente, porque ya te digo, o sea, sí que hay turismo, pero no tanto como en otras islas de Hawái que están más enfocadas al turismo. Entonces ahí quizás pues puedes ver un poco más la realidad de los que han nacido ahí, de los que viven ahí, y son tan amables, y ahí es que es todo verde. Tienes montaña, tienes obviamente el océano porque es una isla, y para mí, no sé, es el lugar, Kauai. Tiene una magia especial, ¿no? Sí, sí, sí. El, el poder bucear con tortugas gigantes, tiene también un cañón dentro de la isla, como si fuese un mini gran cañón. No sé, es que es naturaleza, es que no ves un edificio alto, no ves una ciudad, es pura naturaleza todo. Entonces, pues sí, yo diría que Kauai es el sitio. Y hablando de naturaleza, cuando tú descubriste tu propia naturaleza y viste que eras una persona con altas capacidades, ¿qué es lo que sentiste? Muy bien hilada la pregunta. Pues, a ver, bueno, primero aclarar, yo todavía no tengo la identificación en la mano, pero estoy todavía terminando el proceso de evaluación. Quizás en una semana o dos la tenga ya, pero bueno, si quieres te cuento un poco cómo ha sido este camino. Yo estudié el máster de educación especial y, bueno, haciendo la asignatura de altas capacidades, a todo me resonaba. Yo dije, yo si tuviera una alumna como era yo de pequeña, yo si tuviera la Sara pequeñita de 6 7 años, diría, ostras, quizás estaría bien que la evaluaran de altas capacidades. Y, y desde ese momento, pues empecé a investigar un poco, ¿no? Cómo eran las personas adultas con altas capacidades, porque había aprendido de cómo eran los niños, y, todo empezó a encajar, ¿no? Y eso, y cómo me ha afectado a mí el saber mi naturaleza, pese a que no sé todavía al 100%, pero vamos, yo creo Pero lo intuyes, ¿no? sí, lo intuyo Sobras, ¿no? bastante. Pues es eso, ha sido
piezas de puzzle que han ido encajando. Sentí mucha compasión por esa Sara pequeñita que lo pasó mal en muchas ocasiones. Al sentir también esa compasión me he perdonado también muchas cosas o he dejado de culparme por algunas cosas. He encontrado muchas explicaciones, muchas respuestas a preguntas que tenía toda la vida y ahora he encontrado respuestas. También me han aparecido muchas otras preguntas en todo este proceso que supongo que igual no tendrán respuesta o espero que cuando tenga la identificación en la mano pues empiece a encontrar otras respuestas. Pero no sé, está siendo un proceso interesante. Por una parte, eso, el encontrar paz, compasión, respuestas, explicaciones y que todo empiece a encajar, pero a la vez se abre otro mundo de, pues de otras preguntas, de cómo lo he hecho hasta ahora sin saber lo que era, ahora qué, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si lo hubiese sabido antes? Esa es la pregunta. Sí. Muchas preguntas también. Pero bueno, respecto a esto de qué habría pasado si lo hubiese sabido antes, yo esto lo hablé con mis padres porque ellos pasaron por un momento de culpa, quizás, ¿no? De decir, bueno, quizás te tendríamos que haber evaluado, ¿no? Haberte llevado a que te evaluaran. Y yo les dije, digo, yo soy la persona que soy ahora mismo porque no lo sabía, porque he vivido todo lo que he vivido y obviamente me hubiese evitado algunas cosas, algunos sufrimientos, si hubiese sabido que tenía altas capacidades de pequeña. Pero ya no sería la Sara que soy ahora. Entonces no me da igual, o no me da igual, pero no es tan importante el que Aceptas habría pasado. la parte del proceso, aceptas la parte del proceso hasta el punto donde has llegado. Sí, así es. O sea, obviamente habría sido diferente, algunas cosas habrían sido más fáciles. Igual, pues no sé dónde me habría llevado la vida, pero al final estoy agradecida de ser quien soy y eso es gracias a que no sabía quién era. ¿Qué hubieras necesitado de pequeña que no tuviste? Pues alguna adaptación en el colegio supongo que me habría ido bien. Yo no recuerdo, sí que es verdad que gran parte de mi infancia no la recuerdo. Tengo muy pocos recuerdos de mi infancia y no recuerdo mucho aburrimiento. Sí que, sí recuerdo aburrimiento por terminar las tareas rápido y tener que esperar o que me mandaran a hacer otras cosas, pero no creo que fuese un gran problema, sino a mí me afectó más por el bullying que sufrí. Entonces, quizás, bueno, luego sí, en bachillerato hubiese agradecido también alguna adaptación. Pero bueno, principalmente adaptaciones en el cole para quizás darme cognitivamente lo que necesitaba a nivel de aprendizaje en ese momento. También, igual que se me entendieran algunas cosas de sensibilidad y quizás esa parte de comprensión, ya no solo de niña, sino a lo largo de toda mi vida, ¿no? de comprensión de dónde venían algunas reacciones o algunos rasgos de mi forma de ser, pues eso, habría necesitado quizás un poco de comprensión en ese sentido
Y pues no lo sé. Creo que básicamente eso. ¿Alguna vez sentiste que tenías que esconder tu forma de pensar o de sentir? Sí que he escondido muchas veces, pero no he sido una alumna callada tampoco. O sea, a ver, yo incluso si he tenido que corregir a profesores, lo he hecho. Por esto, ¿no? Que tenemos que tiene que tener sentido lo que estamos viendo y lo que estamos haciendo, que hice un vídeo sobre eso, de hecho, que no es soberbia, ¿no? Es que nuestra cabeza no puede procesar lo que esté mal, no puede verlo mal. Entonces, pues yo siempre tendía, ¿no? Pero aquí has puesto no sé qué y es no sé cuántos. ¿Y qué te decían entonces? Bueno, había algún profesor que lo agradecía, que me decía, ay, pues sí, es verdad, tienes razón. Me han llegado a echar broncas por corregir, incluso llevándome la contraria, diciendo, no, esto que estás diciendo no es verdad. Y luego venir a pedirme disculpas, dándome la razón de, sí, sí que tenías razón, pero la bronca me la había llevado en clase. Pero bueno, eso, ya quitando, o sea, fuera del ámbito académico, pues sí, he aprendido a enmascarar o a mimetizarme un poco con el entorno, y en según qué situaciones, pues he aprendido que quizás no puedo hablar de cierta manera, o, a ver, a mí, por ejemplo, con 14 años me dijeron, ¿por qué hablas tan culto? Y yo dije, no sé, es mi forma de hablar, ¿no? Pero después de eso sí que cambié mi forma de hablar con ese grupo. Entonces, pues sí, no sé, al principio creo que era todo mucho más instintivo, ¿no? Incluso el corregir o la forma de hablar o el demostrar que sabía alguna cosa. Luego he aprendido que en ciertos ámbitos no podía mostrarme así y ahora me estoy reconciliando con esto y pues vuelvo a mostrarme un poco como soy realmente. O sea, La esencia de Sara, ¿no? Sí. Obviamente, pues yo qué sé, no voy corrigiendo a la gente porque sí, pero sí que me permito pues yo qué sé, si me sé un dato sobre algo del tema de conversación del que se está hablando, pues igual lo voy a dar, aunque en otras ocasiones pues no lo habría dicho. Y eso, eso es todo. Y de las altas capacidades de lidiar con ellas de por vida, ¿qué es lo más difícil y qué es lo más hermoso? Lo más difícil, mira, pues no, te voy a decir lo más hermoso antes, que me voy con lo negativo antes. No, me voy a ir a lo positivo. Lo más hermoso. Pues al final creo que vivimos con una intensidad a todos los niveles, que creo que somos privilegiados por poder vivir con esa intensidad. Obviamente esto también trae, ¿no?, la parte negativa, pero no sé, el ser capaz de emocionarte por ver un atardecer, el disfrutar también del aprendizaje, la curiosidad que tenemos. No sé, yo creo que la intensidad, a mí también me ha traído momentos muy, muy malos la intensidad, pero creo que también puede ser muy bonita. Entonces, pues sí, la intensidad con la que vivimos, diría que es lo más hermoso.
Y lo más difícil es el sentimiento de no encajar, de ser diferente. También la intensidad puede ser Que difícil. tiene doble rasero la Sí, intensidad. sí. Pero creo que sobre todo el sentimiento de no encajar, de sentirte diferente. Yo he sufrido bastante por eso y, y creo que sí, que eso sería lo peor o lo más difícil. Y hablando de sentimientos, ¿te resulta fácil hablar de lo que sientes? He tenido mis momentos. Yo crecí y hasta los 20 años o así yo me consideraba una persona muy fría, muy Ujú. lógica, muy calculadora. Eh, de hecho, bueno, te voy a contar aquí, estoy acostumbrada a contar mi vida, pero te voy a contar aquí intimidades y todo. Cuando, cuando lo dejé con mi primer novio, que yo era adolescente, yo pensé, digo, bueno, es el primer novio, es normal que estés triste, ya vendrá otro más adelante, ¿sabes? Como racionalizándolo todo. Entonces, por eso yo siempre he considerado que he sido, o sea, que soy una persona muy, muy fría, muy lógica, pero a partir de los 20 y algo me volví todo lo contrario, eh, que coincidió más o menos cuando me fui a vivir fuera y entonces hubo una etapa, un momento que me sobrepasaban las emociones, entonces ahí quizás no era capaz de ponerle nombre a esas emociones, ¿no? O Ujú. me resultaba más difícil hablar de ellas, pero luego, bueno, también hice un proceso de terapia, pero, pero ahora sí, o sea, soy muy partidaria de hablar de cómo nos sentimos, de la asertividad, de... Creo que es muy importante, vamos, el ponerle nombre a lo que sentimos, tanto nosotros mismos internamente para reconocerlo, como para que los demás lo sepan. Y, y sí, me gusta hablar de cómo me siento y así. Tuve un problema, hasta también los 20 y algo, me costaba mucho decir te quiero. Ujú. Y de hecho le escribí un poema a mi madre para, bueno, era un poema que le decía que aunque no le dijera que le quería, ¿no? Pues que sí. Y eso. Pero bueno, ahora no tengo problema con nada de esto. ¿Hay alguna emoción que te cueste gestionar más que otra? A ver, he aprendido que las emociones, que no hay emociones positivas y negativas, que todas son necesarias. Y aunque, pues obviamente la tristeza, la ira, la ansiedad, no, a veces es, o sea, cuando lo estamos sintiendo no es agradable, pero son necesarias también sentirlas. Entonces he aprendido que el sentirme como me sienta en cada momento es válido y no tengo por qué intentar deshacerme de ello. Entonces, a ver, que sí, todo esto lo tengo, lo creo así realmente y lo tengo muy aprendido, pero obviamente cuando estás con mucha ansiedad Sí, en hay que un llevarlo a momento, cabo, pues claro. claro, entonces, pues no sé, eh, quizás el miedo es, por decirte una, es lo que más me cuesta gestionar, pero, pero bueno, aún así hago cosas con miedo, así que no sé, ya te digo, aprendí que todas las emociones son necesarias y aunque en el momento cueste, al final luego acabas aprendiendo de todo. Y hablando de hacer cosas con miedo, ¿cuál ha sido tu mayor acto de valentía emocional? Ah, emocional. Ay, pues no lo sé.
Pues no lo sé. Porque cuando me estabas haciendo la pregunta, digo, acto de valentía, así Bueno, pues he hecho. quítale emocional. ¿Cuál ha sido el mayor acto de Bueno, valentía? mira, te digo acto de valentía y así mientras tanto voy pensando emocional. Acto de valentía, por ejemplo, tengo miedo a las alturas, tengo vértigo y pues hubo una temporada que me apunté a escalada, salté en paracaídas, eh, volé en globo aerostático. Entonces, bueno, pues fue una forma de enfrentarme a ese miedo a las alturas. Eh, Miedo quizás no es miedo como tal o ansiedad. Hay muchos planes que me causan ansiedad o nervios, pero me obligo a hacerlos porque quizás luego me voy a sentir recompensada porque sé que me va a ir bien, ¿no? Eh, ¿Qué más cosas hago con miedo? Bueno, el teatro, que también yo soy Ah, una bueno, sí, persona, sí, que me dijiste que hacías teatro. Es sí. verdad, eso, lanzarte ahí al escenario, ¿cómo lo llevas eso? Bueno, muy bien. A ver, obra en teatro como tal, solo he hecho una. Y, pues me enfrenté a ello. Lo llevé mejor de lo que creía. Sí que he hecho en total unos 3 años de teatro, pero obra como tal, en un teatro, solo esa. Y, y bueno, bien, muchos nervios antes, pero menos de los que creía que iba a tener. Y luego, al terminar, el subidón ese de adrenalina de decir, lo hemos hecho. Bueno, ya en el escenario, el escuchar al público reírse, el ver que iba saliendo bien todo, porque siempre tienes el miedo ese, ¿no? De que alguien que se nos pueda olvidar una frase o lo que sea. Pero bueno, fue muy reconfortante. De hecho, estamos pensando el hacer más bolos de esta obra porque acabamos tan contentos y tan felices. Pero sí, el apuntarme a clases de teatro también fue un reto para mí porque yo siempre he sido considerada tímida, que yo ahora es eso, empiezo a pensar que no sea timidez, sino autismo, porque para, eh, para hacer ciertas cosas no siento vergüenza, no siento timidez como tal. O sea, yo puedo ponerme a hacer, o sea, puedo hacer el tonto por la calle o no es timidez, porque si fuese tímida no sería capaz de hacer eso. Es simplemente que pues en grupos con muchas personas pues estoy callada, pues para hablar con público o lo que sea, pues también me cuesta. Son ciertas cosas que quizás sospecho que no sea timidez, pero bueno, está también en proceso de evaluación eso. Y, y eso, y no sé qué te estaba contando ya, perdóname. No, de los actos de valentía, Ah, sí, de lo del teatro, de que, claro, de que, bueno, la parte esa de enfrentarte de lo que es a un escenario, a un público, eh, porque claro, bueno, a ver, que igualmente, que ahora mismo, con todo lo que haces de redes sociales y todo, no deja de ser también algo similar. Ponerte a juicio de un público que, claro, te expones en un escenario y encima muchísimo más amplio. sí, pero como estoy yo sola con mi cámara en casa, pues no es lo mismo. Sí que es verdad que, a ver, cuando he empezado a crecer en redes y he visto algunos comentarios, ¿no? Que no todos son positivos y así, pues quizás en ese momento es cuando me he dado cuenta del alcance real que tenía. Pero cuando estoy grabando en casa no me planteo esto lo están viendo X personas, no, es simplemente estoy yo con la cámara, digo lo que quiero decir, lo edito
estoy muy feliz haciendo todo esto, lo comparto y luego pues todo lo que también conlleva, que lo hablábamos antes, de pues personas que me envían mensajes, comentarios que recibo positivos y todo eso, pues es lo que yo recibo. Pero realmente si me pusieran a hablar delante de los 18.000 seguidores que tengo, todos delante de mí, pues igual me callaría y no diría nada. Pues haría así y ya está. Bueno, dirías el Wola, ¿no? Sí, el Wola. Muy bien, sí, sí. Pero sí, sí. Y así otro acto de valentía que quizás aquí sí que, igual sí que lo incluiría en valentía emocional, Me da que sí. fue el mudarme fuera. Ah, Porque yo había sido siempre muy de casa, bueno, también quizás por no tener mucha vida social, ¿no? Y yo había sido siempre muy casera y mi madre, de hecho, alguna vez me había propuesto, oye, ¿por qué no te vas pues 2 semanas en verano a Irlanda a aprender inglés o cosas así? Yo, no, 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 yo no me muevo de aquí. Y eso, y al terminar biotecnología, porque inicialmente estudié biotecnología, que luego la vida me ha llevado por otros caminos, eh, dije, me voy de au pair a Inglaterra. Y esa decisión, que siempre digo que realmente no tomé esa decisión, o sea, fue, obviamente, o sea, decidí irme, pero que no fue una decisión consciente de decir, vale, me voy a ir, sino que estaba yo en pleno proceso de hacer entrevistas con familias para irme y eso, y no sentía que había tomado esa decisión. Y, y creo que fue el acto de valentía más importante o más fuerte, y lo incluiría en el ámbito emocional también, porque al final era dejar mi lugar seguro, enfrentarme pues a un país nuevo, a un idioma que, bueno, no hablaba, sí entendía y escribía, pero no hablaba. No sé, creo que sería ese el momento más importante, así, de acto de valentía emocional. y por ejemplo, volviendo a lo de antes del teatro, ¿hay alguna cosa que encuentres en el teatro que no encuentres en la vida cotidiana? Sí, el jugar. Yo, por suerte, he trabajado toda la vida con niños y he seguido jugando de adulta. Y realmente, o sea, digo por suerte, porque realmente creo que es una suerte el ser adulto y poder seguir jugando. Porque los adultos perdemos eso, la capacidad de jugar. Y no hablo de, pues sí, todo el mundo juega, o no todo el mundo, pero muchas personas, que si juegos de mesa o lo que sea, no. El estar ahí como la mente del niño, jugar, no sé, el imaginarte cosas, pues eso que yo siempre lo he tenido por trabajar con niños, que a veces no lo he podido hacer tanto como me gustaría, porque al final, pues si los niños tienen extraescolares o lo que sea, pues también tienes una rutina Sí, sí. que no te permite estar jugando todo lo que querrías. Pero dentro de lo que cabe, pues eso, he podido seguir jugando, siendo o volviendo a mi niña, ¿no? De interior en esos momentos. Pero luego, al empezar las clases de teatro y poder jugar con otros adultos, fue algo maravilloso. Y ver cómo al principio a los demás les costaba, porque, bueno, pues eso, porque no estaban acostumbrados a jugar. Pero luego el jugar con adultos y el verles también volver a ser niños, y no sé, a mí me parece muy bonito y me encanta, y es algo
que he encontrado en el teatro que no se tiene en el día a día. Y luego también últimamente me estoy planteando, porque, bueno, sé que muchas personas con altas capacidades hacen teatro. Es un rasgo bastante, o sea, o es una Bastante común, actividad, sí, sí, bastante bastante. habitual. Y entonces yo el otro día hacía esta reflexión, que quizás estamos tan acostumbrados a enmascarar en nuestro día a día, a aparentar ser alguien que no somos, que en las clases de teatro, por un lado, nos permitimos ser nosotros mismos, y por otro lado también podemos ser otras personas, pero no que tengan que encajar, o sea, en la sociedad, ¿no? O en nuestros ámbitos del día a día, que quizás hacemos teatro cada día porque tenemos que aparentar ser de una manera, pero en las clases de teatro pues podemos jugar con eso, podemos por un lado ser nosotros mismos y por otro lado pues eso, seguir aparentando ser otras personas, pero que no tengan que encajar en un molde. Y luego también está la parte emocional, por supuesto, porque en el teatro se trabajan mucho las emociones, conectas con muchas emociones propias o de los personajes que haces y claro, sobre todo cuando se tiene una sensibilidad especial pues o intensa, pues el experimentar ciertas cosas o el conectar tanto con algunos personajes, con esa hiperempatía y Profundidad. sí, sí. Claro. Entonces también creo que también puede ser uno de los motivos por los que tantas personas con altas capacidades hacemos teatro. Y es algo que a mí me ha aportado mucho. Claro, en el teatro de la vida es muy... O sea, no suelen haber demasiados aplausos cuando uno acaba en el escenario después de actuar y quitarse la máscara, ¿no? De eso. ¿Cómo, cómo eres tú cuando... o sea, ¿quién eres cuando no tienes que demostrar nada? Pues te diría que casi no lo sé o que lo estoy descubriendo ahora. Porque me he creado una imagen de mí misma, ya no de cara a los demás, ya para mí misma, Ujú. que ahora dudo de si es la real. Con esto de empezar a encajar piezas y el empezar a darte cuenta de cómo eres al tener una identificación, o en mi caso todavía no, pero pronto. Claro, yo me he dado cuenta ahora de cosas, el otro día lo comentaba también en redes, por ejemplo, el que me molesten mucho los ruidos fuertes, me ha hecho preguntarme cómo lo he hecho hasta ahora. O sea, ¿por qué ahora me molestan tanto? Digo, antes no me molestaban o es que no era consciente de que me molestaban. En algunos ámbitos sí que sabía, siempre he sabido que me ha molestado que el sonido del cine estuviera tan alto o la música en el coche. Siempre he sido yo en mi familia, ¿no? La que decía, oye, podéis bajar un poco el volumen. Pero digo, ¿cómo lo he hecho hasta ahora? Pues yendo a conciertos, a discotecas no muchas. ¿Cómo lo he hecho hasta ahora? O sea, ¿es que no me molestaba tanto o es que ahora sé de dónde viene esa molestia y antes quizás pensaba que era otra cosa lo que me molestaba o no sé? Entonces, por eso digo, no sé si sé cómo soy. Ahora mismo estoy
como abriendo los ojos Redescubriéndote, ¿no? sí, sí, Debe sí. ser. A ver, te puedo decir, pues, tengo esa parte, pues, que me gusta, ¿no? El volver a ser niña, el jugar, que eso, por suerte, lo he seguido teniendo por trabajar con niños, pero creo que sigue, o sea, que ya he buscado el trabajar con niños porque formaba parte de mí el ser así. Luego es eso, siempre se me ha tachado como de seria o he considerado yo misma que soy una persona seria, muy racional, muy así, pero creo que, o sea, realmente tengo una parte a la que le gusta hacer el tonto, le gusta hacer bromas. Entonces, pero esa parte solo la ven quizás las personas más cercanas o, o sí, o en lugares en los que me he permitido yo mostrar esa parte. ¿Y qué más? No sé cómo soy. Sí que tengo mucha curiosidad por muchas cosas. O sea, eh, no lo sé. Me gustaría estar aprendiendo, que no estudiando, aprendiendo toda la vida. Mm, y no sé cómo soy muy sensible. Y, y no sé qué más decirte, creo que ya está. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti de mostrarte tal y como eres? A ver, aún estoy en proceso, ¿eh? Pero hasta el momento, Difícil, pues mira, te diría que la confusión interna que tengo, o sea, este no parar mental de decir, pues eso, de cómo lo he hecho hasta ahora, cómo el intentar encajar todas las piezas, porque realmente de cara a la galería, a mi familia y así, no ha sido difícil o quizás todavía no he expresado tanto, pero por ejemplo, pues con esto de los ruidos altos, ahora puedo ir en el coche con mi hermana y que me diga, oye, ¿así está bien el volumen o lo bajo más? Cuando antes eso no se tenía en cuenta, ¿sabes? O sea, realmente me ha traído cosas positivas. Y creo que lo único así más complicado es la crisis de identidad que puedo estar teniendo ahora mismo. Y eso que no tengo la identificación en la mano todavía, que veremos cuando la tenga. sí, porque, bueno, al menos todas las personas con las que he hablado hasta el momento, todos y todas dicen de que a partir del diagnóstico su vida ha dado un vuelco. Mm, Yo, yo creo que he pasado, como que lo he tenido tan claro y también por estar mostrándome en redes y así, creo que he pasado ya, aparte del duelo que se tiene una vez te dan el diagnóstico o la identificación, creo que lo he estado pasando ya un poco antes de tenerlo en la mano. que la has ido asumiendo por el camino, Sí, ¿no? pero ahora no sé si cuando la tenga, que claro que igual me dicen que no. Imagínate que ahora me dicen que no y yo he estado aquí, no pasaría nada realmente. Pero tendría otra crisis de identidad y ya está. Pero, pero eso, ahora me pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Voy a seguir en el camino que ya he iniciado antes de tener la identificación? ¿Va a ser como empezar de cero o, o qué va a pasar? No sé, estoy ahí expectante a ver qué pasa cuando me den el informe. Pero bueno, igualmente no piensas de que en parte, gran parte del camino que has hecho, que te ha hecho evolucionar o transformarte a, a lo que eres ahora, a reencontrar la Sara, la esencia Ujú. de Sara, eh, no depende de ninguna etiqueta.
Sí, por supuesto. O sea, claro, me confirmen o no me confirmen las altas capacidades, me confirmen o no me confirmen el autismo, y yo voy a seguir siendo como soy. Y el haber descubierto ciertos aspectos de mí misma o el haber aceptado ciertos rasgos también que tenía de pequeña o que sigo teniendo ahora, todo esto, o sea, primero que voy a seguir siendo igual, aunque un papel me diga no. Eh, no me va... Por eso he dicho, ¿no? He hecho medio en broma. Imagínate qué pasa ahora. Digo, realmente no va a pasar nada. Todo el camino... Ya todo está el camino andado que he todo eso. recorrido, o sea, me sirve a mí misma. Y de hecho seguiría haciendo vídeos en redes sociales hablando de neurodiversidad, porque creo que es algo muy importante, aunque ya no lo haga en primera persona, ¿no? Pero, pero eso, o sea, eso, todo este camino ya me sirve a mí. Aunque ya solo sea, pues eso, como con detalles pequeños de que mi hermana me pregunte en el coche si me molesta el volumen de la música, ¿sabes? Todo este nivel de aceptación, no sé, pues si tenía que apretarme los zapatos con la misma fuerza a los 2 de pequeña y me ponía muy pesada con mi madre, pues el entender que quizás tenía cierta sensibilidad con eso, ¿no? Aunque no sea hipersensibilidad por un autismo, pero yo, Sara, tengo esto y ya está. Vamos a hablar un poquito sobre lo de las redes, sobre Vale. lo que estás realizando, toda la labor que estás realizando, que la verdad es titánica y muy buena. Bueno, yo ya te lo dije, porque encima lo haces de una manera, pues tal y como eres, o sea, muy natural, muy natural. Y entonces es lo que creo que hace que llegue a tantas personas. ¿Qué te llevó a crear así contenido sobre neurodivergencias? ¿Qué es lo que te llevó a tomarte la decisión, igual que eso, de tirarte desde un paracaídas y todo eso, con el respeto que da, con el miedo que da ese escenario tan inmenso? Pues, a ver, cuando estudié el máster de educación especial, ya fue como mi primera toma de contacto, ¿no? Con las neurodivergencias y, y ya, bueno, el sospechar que yo pudiese ser neurodivergente, pues más todavía, porque entonces empecé a investigar y eso. Y con esa información que tenía, con ese poder, yo sentí que tenía que hacer algo con ello, ¿no? Y sí que pues o sea, hay muchas cuentas que, por suerte, hay muchas cuentas que hablan sobre todo esto cada vez más. Y digo por suerte porque a ver si empieza a normalizarse todo, a visibilizarse mucho más y llega a todas las personas. Eh, pues no sé, en ese momento estaba yo en paro, justo había terminado el máster y con toda esta información dije, la tengo que compartir, o sea, tengo que hacer algo con esta información. Y entonces empecé a hacer vídeos así cortos, reels en Instagram. Y al empezar yo a evaluarme, dije, pues voy a compartirlo también, porque sí que hay muchas personas adultas que han compartido que son neurodivergentes, pero posteriormente, ¿no? Y dije, no encuentro yo alguien que esté compartiendo, que haya compartido todo el proceso de evaluación, el estar viviendo eso en ese momento. Entonces, por eso también me animé a compartirlo. Y de hecho me han escrito varias personas diciendo, ay, mira, justo me estoy evaluando yo también, hemos hecho la misma prueba hace 2 días, o sea,
Entonces, aparte de dar visibilidad, también buscaba un poco el sentirme acompañada, el sentirme acompañada yo y el acompañar a otras personas que están pasando por algo similar. Porque a veces nos podemos sentir un poco solos en este camino, sentirnos, pues eso, igual venimos de toda la vida sintiéndonos diferentes, raros y que no encajamos, y al menos, pues, el sentir cierta compañía de otra persona que está pasando por lo mismo, ver que no eres la única y, pues, no sé, ese era otro de mis objetivos, tanto compartiendo vídeos como informativos, digamos, como compartiendo mi propia experiencia. Y, y eso es lo que me llevó a hacerlo y estoy ¿Y qué, muy contenta. y qué te gustaría que las personas sintieran tanto al verte o al escucharte? Pues ese acompañamiento. A ver, los reels que hago son muy básicos, digamos, porque van más enfocados al público que no es neurodivergente. Explico cosas como que probablemente si eres neurodivergente pues ya las sabes, como que puede ser la hipersensibilidad o que puede ser, eh, no sé, pero quiero llegar más al público que no es neurodivergente y que empiecen a oír ciertos términos, eh, ciertas emociones, ciertos rasgos que para que no les suenen tan lejanos, ¿no? Y, o sea, yo he llegado a responder qué es, que me preguntaran qué es una neurodivergencia o qué es ser neurodivergente. Entonces yo creo que más estos vídeos, eh, la gran victoria creo que es el llegar a estas personas que me preguntan qué es ser neurodivergente. Entonces yo poderles dar una respuesta y que digan, ah, vale, o sea, no tanto a que me vean personas neurodivergentes, que también, porque pues al final hacemos piña ay, pues mira, esto también me pasa, o esto me pasa a mí, o esto lo vivo yo así, y creo que también se crea una comunidad muy bonita. Pero con los vídeos estos cortos que hago, mi objetivo es más dar visibilidad fuera de la neurodivergencia. Y luego con los vídeos así de YouTube que hago más largos y que son más centrados en mi propio proceso de evaluación, pues es el acompañamiento, que lo vea una persona que está pasando por lo mismo y diga, ah, mira, lo está viviendo igual que yo, o personas que piensan que puedan ser neurodivergentes y les dé miedo evaluarse o que no quieran hacerlo por lo que sea, o pues que digan, ah, pues ahora que sé el proceso, pues igual me animo y lo hago. O no sé, eso, que se sientan acompañados y los que no son neurodivergentes, pues que aprendan y que a ver si así son un poco más empáticos. Claro, que empiecen a conocer también este mundo y otras condiciones, otras perspectivas, ¿no? Sí. Está, está muy bien. ¿Qué has aprendido de ti misma mientras haces todo esto de la divulgación? A ver, tengo que reconocer que no es la primera vez que hago vídeos, ¿eh? Porque cuando vivía en Estados Unidos publicaba vídeos sobre mis viajes en Estados Unidos. Y, y también, bueno, allí el llevar la cámara, sobre todo cuando viajaba sola, también era compañía, porque el estar grabando, que inicialmente empecé para enviárselo a mi familia y a mis amigos de aquí, de decir, mirad lo que estoy viendo. Eh, Luego se creció un poco, pero tampoco demasiado.
pues el contarle a las personas que me estaban viendo lo que estaba yo viviendo en ese momento, en ese viaje, pues me hacía mucha compañía. Entonces, hoy en día, al compartir también, pues aparte del acompañamiento de los mensajes que pueda recibir, comentarios, también el hablar a cámara ya no es solo el llevar el proceso o el estar o el sentir que estoy haciendo llegar el mensaje lejos, ¿no? También es una forma de reflexionar en voz alta todo lo que yo estoy viviendo, pues el ponerlo en palabras, el compartirlo con las personas. Entonces, pues todo eso también me está ayudando a mí en todo este proceso, porque al final es obligarme a poner en palabras lo que estoy viviendo. Y sin duda, pues eso, me reafirma un poco o sea, respecto a lo que he conocido de mí misma, me reafirma un poco como uno de mis valores, ¿no? El querer hacer algo por los demás, porque claro, o sea, yo no estoy ganando nada por lo que estoy haciendo y al revés, o sea, estoy invirtiendo un dinero y tiempo en hacerlo. Tiempo, Entonces, claro. pues el recibir esa satisfacción personal por sentir que estoy haciendo algo por los Estás demás, ayudando. sí, Claro. pues entonces eso pues es un poco el reafirmarme en cómo soy yo o qué es lo que quiero de mi vida. Y bueno, te diría que he aprendido también algunas cosas así técnicas de edición y eso, pero soy muy negada, hago lo que puedo. A veces no es el ruido lo que nos cansa, sino el esfuerzo constante por encajar donde nunca fuimos molde. Y cuando por fin una voz se atreve a decir, soy así, con todo, algo se abre. Algo en quien habla y algo en quien escucha. Hoy Sara ha comenzado a trazar un sendero entre sombras, luces, altas cumbres y hondos silencios. Un mapa de lo invisible que apenas hemos empezado a desplegar. Pero aún quedan nombres que no se han dicho, lágrimas que no se han explicado y preguntas que laten como brújulas sin norte. Así que haremos lo que hacen los viajeros cuando cae el sol. Guardaremos la mochila, nos sentaremos junto al fuego y esperaremos, porque lo mejor está aún por contar. La semana que viene seguimos transitando este maravilloso viaje con Sara. La semana que viene nos volveremos a encontrar, como siempre, fuera del mapa.